NFTs. No, bitcoins. De hecho, lavado de dinero al revés de NFT. vendemos NFTs en base a los de hoy. ¿Alguna señal para entrar? Para saber cuándo entrar. Eh, ¿De qué? sí, Pero cuando entiendo levante el para- celular. ¿Cuándo? Cuando levante el celular y haga esto. Ok, va. Todo está grabado. ¿Y se veía? Estamos funados. Sí, de este lado se va a sentar. ¿Te ves bien, Jay? ¿Sí te acomodas la cámara? Están un poquito flojos los brazos. Normalmente tienen Más. aquí 4 articulaciones. Ahí. 1, 2, 3. Buenos días, buenas noches, bienvenidos una vez más, damas y caballeros, a su podcast Incomunicados. El día de hoy tenemos un episodio muy especial bajo el nombre de Cultivando Ideas. No me encuentro solo, tenemos aquí a 3 especialistas, el cuarto aún no llega, desgraciadamente, en un momento llegará. Les presento aquí a mi compañero Nando, licenciado comunicólogo de la FCC, a nuestro querido amigo marxista Maximiliano, claro que sí, teníamos que tenerlo obligatoriamente, y a Yair, el amo de las exposiciones. Bueno, damos comenzado una vez más el tema y ¿Qué onda llegué? precisamente viene llegando acá el señor ausente, Tarde, como siempre. con faltas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo ¿Qué onda? tú, ¿Qué rollo? Ando, marxista, ¿cómo estás? Sí. Llegando a la conversación, nuestro cuarto y más importante profesional del día de hoy, nuestro don Greñudo, aquí lo tenemos. Slash, por favor. Sí, el Greñas acá, Slash. También es comunicólogo y lo tenemos aquí para hablar y debatir pues los temas, ¿no?, que vayan surgiendo. Principalmente hoy quiero hablar con ustedes sobre una situación muy curiosa que me ocurrió a mí hace unos días. Pues todo empezó, yo estaba en mi casa regular y llegó mi tía, güey, la religiosa, la panista. Venía quejándose como siempre, nunca trae nada bueno, siempre llega nada más a decir qué es lo que está mal con la vida, y esta vez no fue la excepción. Llegó quejándose de su hijo, Ay, que porque había estado todo el fin de semana viendo la tele, y ahora se portaba como la tele, ya decía emparedado, güey, ya hablaba como el vato de Discovery Kids. O sea, automóvil. sí, se Mantequilla de perdió. maní, hija de- No. Exacto, se perdió el niño. Y había tomado todos los comportamientos que tenía en la televisión y se estaba quejando de eso. Entonces, pues yo, claramente acá, como buen experto profesional, me puse a pensar, ¿no? ¿Qué impacto había tenido la tele en el niño? Que había sido tan influenciable, que lo había dejado tan marcado. Y pues quería comentarles eso. ¿Qué opinan ustedes con respecto a la televisión, no? ¿Cómo nos influye y qué impacto tiene en nosotros y nuestro comportamiento? Sí, de hecho sí, la televisión es lo que más influye en nuestras vidas, ya sea a personas pues de edad avanzada, pero a las personas a las que más afecta son a personas de pues gente menor son las que más afecta debido a pues su madurez, su psicología y todo el rollo. Cuiden a los de 16 que entran a la uni porque están chiquitos. Sí, Sí, ¿verdad que no, sí? sí. No Yo siento entran que entran muy chavos, como que no le saben acá a la onda y se dejan influenciar por cualquier cosa que les digan los de semestres más avanzados, ¿no? Son muy maleables, definitivamente. Sí, A mí me pasó y ahora estoy aquí. yo creo que los que nos hemos equivocado más de una carrera sabemos. Siempre los de primer ingreso son muy influenciables, de que no, Sí. ese profe es malo, güey, compórtate Huevo. bien, y se callan. Pero regresando al tema una vez más, o sea, no sé, Max, ¿tú qué opinas? ¿Crees que, o sea, nada más son los niños o todos en general? Pues hablando de la televisión más que nada, es curioso porque los niños y la gente de edad avanzada son los que más influidos se ven en eso. Pero los niños absorben información y la gente de edad avanzada intenta reafirmar sus ideas con el tipo de televisión que consume. Pero, pues esto, o sea, podemos decir que los niños toman muchos comportamientos de la tele porque aún no saben cómo es su personalidad y la adoptan según la tele, y los adultos mayores intentan, entre comillas, defenderse o negarse ante las nuevas ideas que les va proponiendo la televisión, porque pues ellos también fueron niños, ¿no? Me imagino que también en algún momento la televisión de aquella época los influenció, no sé. ¿Qué opinas, Jonah? De hecho, es lo que apenas iba a comentar. Te voy a tener el micrófono para que escuche más.
qué bueno que toques ese tema, muy interesante, por cierto. En cuanto a lo de la televisión, los televidentes, las horas pasadas, las horas que estás viendo la tele, todo eso es relacionado, no sé si sepan, de la teoría del cultivo. Es exactamente de lo que estamos hablando. Creo haber leído algo, no estoy seguro. Bueno, te lo explico de volada, te lo resumo. La teoría del cultivo viene siendo más que nada, la iniciaron dos profesores de la Universidad de Pensilvania, que viene siendo Larry Gross, los principales, y George Germer, algo así se llama. Sí. Y pues ellos tenían ya un grupo de investigadores, los cuales empezaron a ver cuántas eran las horas mínimas las que pasaban viendo televisión, y llegaron a la conclusión de que 2 horas son las horas mínimas en las cuales un niño veía la televisión, y de ahí surge la idea de que las personas o de que los niños distorsionan la realidad junto con lo que están viendo en la televisión. Entonces ahí tiene mucho que ver todo lo que estamos hablando desde el primer punto que tocaste. O sea, está muy interesante esa teoría. Wow, o sea, va interesante. No sé, Yair, ¿tú qué opinas? Es que depende. Bueno, por ejemplo, desde mi perspectiva, a ver, en ese tiempo, pues, digo, la teoría se formula por ahí de los 60, 70. Y es en el apogeo básicamente de lo que es el medio de comunicación, lo que es la televisión, ¿no? Que se sobrepone a lo que viene siendo uno de los medios de comunicación más fuertes, desde la radio, el periódico, que todavía están ahí como que pues emergiendo y así, pero se posiciona la televisión tan fuerte en los niños obviamente por las secuencias, porque eso es más interactivo, es más atractivo, y comienza a ser como un boom, como una forma de explicar el ambiente y la personalidad y construir de cierta forma el pensamiento de sobre todo los menores, ¿no? Entonces comienza a ser como que más influyente o darle una explicación, y esto pues a la vez que puede ser bueno, pues también se puede tomar como una forma mala, que es lo que explica esta teoría, ¿no? De que puede ser a lo mejor que puede llegar a influir en las mentes de las personas de cierta forma, viéndolo desde un punto de vista un poquito desapegado a la realidad, ¿no? Yo creo que por eso tenemos el ejemplo de Max, ¿no? Lo que pasa cuando pues, ves mucho anime en la tele. No, fuera de la broma. Max, o sea, ¿tú tienes alguna anécdota? Yo, ¿O alguna situación que te haya yo pasado cuando con la estaba tele? en mi preparatoria me comportaba como un personaje de anime. ¿En serio? Sí. efectivamente. Pero pues el anime, sí salen algunos canales, ¿no? O sea, sí hay canales Sí. dedicados al anime. Dedicados. A ver, una pregunta rápido. ¿Quién se hacía pasar por los Power Rangers? Yo siempre fui azul. El rojo. Sí, Discúlpame. nos influenció Lárgate. también. No, Lo siento, no, pero o sea- el azul es superior. ¿Cómo? El azul. O sea, nos influenció de alguna manera a nosotros por el estilo en el cual jugábamos de niños, por si te dan cuenta. Bueno, siento ser yo la persona que lo diga, pero yo nunca jugué a los Power Rangers, nunca tuve un color. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? Y es que va aquí algo muy interesante. Yo, bueno, no vengo de una familia como tal religiosa, pero sí muy estricta, entonces a mí no me dejaban ver la tele. Porque pues decían que la tele pues era un lavado de cerebro, ¿no? Que atontaba a la gente. ¿Y eso dónde te llevo? No, no es cierto. Eso me llevó precisamente a los lugares más oscuros de mi vida. No, pero sí tuvo una gran repercusión en mí el hecho de pues, no ver televisión, ¿no? El tener que dedicarme a otras cosas. Pero, no sé, nunca entendí por qué llamaban a la tele un lavado de cerebro, o por qué la satanizaban tanto. ¿Ustedes dónde creen que venga eso? De hecho, refutando lo que dice mi compañero Yair, ese estudio lo hizo la Escuela Americana de Comunicación. Mira, no nos vamos tan lejos. Televisa, que es lo que presenta La Rosa de Guadalupe casi siempre. La familia de dinero siempre tiene que ser blanca, lo voy a decir, mamona. Y la familia pobre, una familia humilde que siempre romantiza la pobreza. Y los ricos nunca son felices con lo que tienen. Y eso es incorrecto. Eso es completamente incorrecto debido a que los ricos pues obviamente se comportan de manera humilde porque vienen de la manera pobre y escalaron para poder llegar a donde ¿Tú eres están. humilde? No estamos hablando de mí. ¿Eres Así que, humilde? ¿Eres humilde? Fuertes declaraciones. ¿O la tele influyó en ti? en fin, la comunicación, no es cierto. No, pero la verdad sí es lo que Televisa da a entender, por ejemplo, de Para que- pensar, señores. lo que da a entender, por ejemplo, la otra vez me topé una familia en la calle que
pues sí le dijeron acá muy mal de que, ¿sabes qué? Ese señor tiene un carro del año, no le hables porque no te va a responder. Y no es cierto. Oh, shit. Déjame decirte que no es cierto, porque todos los ricos saben lo que les costó escalar para llegar a donde están ahora, y todos vienen desde abajo. Y el pobre que tuvo su dinero rápido es el rico mamón que todos generalizan. El narcotráfico deja aquí su huella. Pero, o sea, regresando a la pregunta inicial, o sea, Max, ¿por qué crees que se satanice? Pues puede ser más que nada por el choque de ideas entre pasadas y futuras. ¿Tú, Jair? Sí, creo que tiene que ver con el choque de ideas, pero también depende mucho de la generación. Es decir, yo creo que es más bien una forma causa-consecuencia, o más bien como tratar de darle una explicación a un evento que me está pasando. Por ejemplo, a ver, muchas veces, por ejemplo, con la religión pasa que tratamos de extrapolar a lo mejor nuestros problemas para tratar de dejar esa carga sobre algo. Entonces la gente dice, me está yendo mal en la vida, bueno, voy a ir a la iglesia, por ejemplo, a rezar para un poquito dejar o desahogar mis problemas. En el caso de por ejemplo, en los 60, 70, con todos estos problemas que había en el ambiente global y social, dicen, bueno, vamos a buscar una forma de echarle la culpa, o buscar algo de dejar, a ver, tengo este problema, ¿a quién se lo atribuyo? Bueno, se lo voy a atribuir a la televisión. La televisión está haciendo a los niños más violentos, o la televisión está haciendo que tengan estas ideales. Y por ejemplo, hoy se ve en las prácticas tan básicas como por ejemplo los videojuegos, ¿no? Que muchas veces se sataniza de que, por ejemplo, que si son violentos, que si distraen mucho, que si afecta a los niños de cierta u otra manera, y por ejemplo es un ejemplo claro de atribuirle la culpa a algo, ¿no? Es muy interesante, sí. Yo creo que, pues bueno, hay que tomar en cuenta los inicios prácticamente de la televisión, ¿no? Me imagino que en aquel entonces, ¿cuándo habrá surgido la televón? ¿Como en los 60, 50? Sí. Más o menos, sí. O sea, debió de haber tenido un impacto monumental, ¿no? Una caja que puede transmitir imágenes y que tiene sonido, pues parece del diablo, ¿no? En aquel entonces, o sea, la religión lo debió de haber visto así, como que no mames, eso es completamente satánico. Pero, ¿en qué aspectos podemos decir que la televisión es negativa? O sea, verdaderamente, ¿qué factores de la televisión hace que el impacto sea negativo? Bueno, yo quisiera responder eso. ¿Qué impactos tiene negativos entre las personas? Bueno, entre los datos que supe, aparte de lo de la teoría del cultivo y todo eso, están los indicadores culturales, que viene siendo parte de la teoría que surgió con los ya mencionados Larry Gross y George Germer, se llama. Los indicadores culturales vienen siendo pues la investigación de su grupo que tenía, o sea, donde empezaban a investigar las horas y investigaban los factores que tenían las personas. ¿Por qué? Porque la tele te transmite el mensaje y pues obviamente está el receptor, el televidente, y puede afectar en diversas maneras. Puede obtener un papel de víctima, como el convertimiento víctima, obviamente, de victimizarse, o de violencia o cosas así. Depende de cuánta intensidad le esté tomando el mensaje cuando ve la tele. Eso impacta muchísimo en las personas y en los niños, ya que los niños ya dicen muchísimas groserías el día de hoy, o se comportan de manera diferente. Perfectamente podría ser yo. Ok, pero lo que mencionas de, ¿cómo se llamaban? La investigación. Indicadores culturales. Los indicadores culturales me parece muy interesante porque, o sea, bueno, no sé más o menos en qué años haya sido eso, me imagino que fue en los primeros años de la televisión, Tengo ¿no? entendido que fue en 1967 cuando ya se empezó a llevar a cabo. Entonces sí fue por los inicios de la televisión. Sí, por los inicios. Antes, o sea, tomando en cuenta eso, yo hace unos días tuve un invitado que habló precisamente de una de las teorías de la comunicación que le llamaban la aldea global. Podría considerarse como un antecedente, ¿no? Porque la aldea global, a lo que recuerdo que me habían mencionado, es que era al momento de que llega la globalización, ¿no? La televisión y los satélites permiten tener esa conexión entre las personas tan cercana que es como si estuvieran de vecinos. O sea, todas las partes del mundo se conectaron y ahora estaban tan unidas que parecía si fueran vecinos, una aldea pequeña. Entonces,
yo creo que esta cercanía, ¿no? Y esta imagen de poder que tenía la televisión en aquel entonces propició mucho el que se volviera una idea de superioridad 100% verídica, ¿no? Todo lo que decía era la verdad, todo lo que decían y lo que hacían era la verdad y era la forma de ser, ¿no? Entonces me imagino que eso fue el impacto principal. No sé qué opinan ustedes. Sí, de hecho sí. También otra cosa donde también se aplica son en las campañas políticas. Pues, ¿cómo olvidar esta campaña, la de Enrique Peña Nieto? Que fue de Televisa le patrocinó completamente toda su campaña. Ay, me regaló una tina De- con despensa. Una Peñafiel. No es y broma. literal, pues Televisa puso todo lo bueno que iba a hacer Peña, puso todas sus propuestas, puso todas sus acciones, y los otros medios trataban de dar sus contras de qué es lo que no hacía Peña. Más no lo lograron porque Televisa, estamos de acuerdo que es un medio masivo, nacional, literal. Y eso fue esa es otra cosa de, pues, donde entra lo que es la manipulación de masas, donde literalmente nos manipularon a todas las personas, a todas las personas que iban a votar en esas elecciones para comprar, por así decirlo, comprar el voto hacia Enrique Peña Nieto. Ok. ¿Alguno de ustedes? De hecho, yo había leído algo sobre el autor que estaba hablando mi colega de Gerber, que hablaba sobre cómo la televisión antes de, o sea, ya era global, pero antes de que se implementara como algo tan global, era un medio de transmisión de cultura, pero después de la globalización se convirtió en un medio de puro marketing. Sí, eso sí, de hecho. O sea, antes era más como que empezaron a transmitir, ¿no? De que teatro, recitales, música, campaña, información. Y luego al llegar a la globalización se volvió más entretenimiento. O sea, eso vamos. Y pues también ese hecho es que por la cual la televisión es el medio de comunicación masiva. O sea, Aunque, bueno, por ejemplo, de hecho, ahorita que me acordé bueno, por ejemplo, eso era antes en la televisión, pero pues también ahorita ya yo también había leído de la cultura que mencionaba, bueno, la teoría del cultivismo, que mencionaba Jonah, que últimamente, bueno, en sus inicios obviamente se centraba básicamente nada más en la televisión, sí. pero ya conforme va pasando el tiempo y pues ahora sí que las décadas, por lo mismo de que se tiene que encontrar otra forma de entender cómo la gente está obteniendo la información y cómo estos mensajes afectan a la población, se llega a extrapolar a otros medios de comunicación. En este caso, por ejemplo, las redes sociales. ¿Qué pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con la campaña de Donald Trump contra Hillary Clinton? Sí. Donde cerca ya de las fechas de votación se bombardearon todas las redes sociales con información de toda la campaña de Donald Trump, todas las propuestas que tenía, etcétera, etcétera, y se hizo prácticamente una campaña de publicidad extremadamente a todo el país. Y ahí se ve cómo influencia de cierta forma todo esto de las redes sociales y llega a transmitir un mensaje. Pero pues bueno, tiene sus detalles, digo, por ahí yo tengo así como que ciertos, no digamos problemas, pero sí como que me causa cierto ruido el tema de la teoría de cultivismo, porque siento yo que a mi manera de ver deshumaniza mucho al receptor, a las personas, porque es como, bueno, yo te transmito un mensaje, pero tú lo vas a acatar, no tienes ni Sí, forma sí, de sí. pensar. No me tienes- importa lo que pienses, tú recibiste el mensaje y punto. Exacto, sí. O sea, deshumaniza mucho, pues. Entonces, ¿en qué parte del proceso de comunicación se basa? ¿En el emisor, receptor, mensaje, código? Pues, no sé, o sea, yo pienso que la teoría se basa mucho en el receptor no importa, pero te voy a mandar un mensaje potenciado en el que esto es la forma de pensar o esto es lo que te quiere transmitir la idea, pero lo vas a catar, pero no deja espacio a, bueno, el receptor a lo mejor puede tener un pensamiento distinto. Entonces, estamos hablando de que, o sea, es un mensaje cargado de asteroides así que va a entrar al receptor y de alguna forma va a explotar en el receptor. Lo que importa es que explote en el receptor y que obtenga toda la información, independientemente de cómo lo tome, pero que todos los receptores que perciban ese medio reciban ese mensaje cargado. De hecho, un autor de la escuela europea, Dallas Smith, tenía en sus estudios de economía política, tenía un problema bastante parecido, que era que al receptor lo veía como un objeto. Simplemente la emisión de mensajes, o sea, se hablaba bastante de la televisión, que la televisión para ellos era una vitrina donde mostrar productos, cosas que quieres vender, ideas, productos, pero no lo veía como un medio de transmisión cultural. Ok, pero
me surge otra pregunta acá medio curiosa, llevamos un rato hablando de ella, pero ¿por qué se le llama teoría del cultivo? Bueno, la teoría del cultivo se le llama así porque, pues como dice la palabra, cultiva en la mente de las personas, los que ven la tele, cultivan una cierta forma de ser, lo perciben, lo adaptan, por así decirlo. Entonces de ahí el nombre de teoría del cultivo. Y, pues, sí. Ok, entonces, o sea, hace como referencia al proceso de cultivar. Sí, exacto. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, o sea, Sí. te cultiva y te pones sí. Sí, literal. Cuánta profundidad, ¿no? No, se Muy batallaron bueno. mucho. Metáfora los muy nombres, pensada. Muy Sí, crazy. sí, sí. Pues, o sea, hablando un poco así del tema, actualmente pues ya pusieron varios ejemplos, ¿no? De cómo se podría aplicar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que lo comentaron las redes sociales, de la televisión, que se volvió más un marketing. Yo había visto hace poquito, precisamente en la página de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a José Carlos Lozano Rendón, el cual es un teórico de la comunicación actual que plantea, ¿no?, el impacto que tienen los programas de televisión, ya sea políticos o como las novelas, ¿no?, aquí en México, cómo estas influyen precisamente en el comportamiento de las personas. Yo creo que aquí podemos hablar de casos como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, las novelas, De que hecho, marcan un estereotipo y tienen que cumplir una función, ¿no? Que ya no es ni informar ni entretener, sino simplemente dar esas ideas al público. Y yo creo que va muy relacionado a lo que mandas como el mensaje supercargado, que no importa cómo lo tomen, porque pues aquí en México se tiene arraigado mucho la religión y pensamientos como que todavía muy conservadores, y programas como La Rosa de Guadalupe satanizan cosas pero a full. O sea, en sus programas no es como que un punto intermedio, de que si alguien se va a drogar hasta que tenga un coma, ¿Eso es bueno o malo? y hasta que, o sea, se basa en un bueno y un malo, sí. No hay más matices en su profundidad, únicamente te da un blanco y un negro. Y esa profundidad que no existe, que la anulan completamente, me parece un mensaje súper cargado, porque se aprovecha de muchos de los pensamientos pues conservadores, algo clasistas, que todavía existen en la sociedad mexicana y religiosas para satanizar algo y que se vea como mal. Entonces es prácticamente los medios intentando influir completamente en el receptor, pero no le da una oportunidad, no le da matices de decir, bueno, no es tan malo, a lo mejor lo hace por ciertas circunstancias. No, simplemente lo sataniza y lo pone en matices. ¿Ustedes qué opinan de esa teoría, pero más actualizada? Sí, ¿cómo olvidar ese episodio en el que satanizan el hecho en el... ¿Cómo era el capítulo? El de... Que no soy emo, que no soy emo. La gente medio emo, ¿no? Gótica. Sí, algo así, que satanizaban a ese tipo de gente cuando en esos tiempos creo que era como el 2010, ¿no? 2008. Estaban en su auge. Sí, más o menos sí, cuando era normal ver personas emos ahora y